Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa favorito. Sí, a propósito, podcast. Este es el único podcast que llegó para quedarse. Así que le damos la bienvenida a los muchachos que están aquí con nosotros. Que no estábamos muertos, estábamos de parranda. Estaba tú de parranda. Estábamos de parranda. Entonces, señores, recordándole que deben de seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto aquí mismo en YouTube, active la campanita para cada vez que subamos un contenido a usted le pueda llegar. Nos puede buscar en TikTok, también estamos en TikTok como A Propósito Podcast y en Instagram, escuche bien, como A Propósito JA. Ahí usted nos va a encontrar. ¿Por qué es que él dice TikTok como tan sexy? Bueno, miren, en el Salmo 150, los versículos 4 y 6, nos dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Señores, ya sabemos de qué vamos a hablar después de... Sí, recogiendo ese versículo, después del campo nacional tuvimos una conversación con la gente de Ponme Claro. Hicimos un featuring. Una colaboración. Entonces, se quedó el tema prácticamente en el aire de los musicales. En las redes había muchos comentarios sobre el mismo, especialmente el costo de las canciones, la música que se está usando en los musicales y un sinnúmero de cosas más que vamos a detallar en este episodio. Y como yo hice mi tarea, yo estuve investigando. Sí, yo hice mi tarea. Estuve investigando sobre los musicales, lo que se hace, la americana ya me puede corregir las palabras en inglés, en Broadway, así que se dice. En Broadway, ajá. Ok, estoy aprendiendo. Y la producción que nosotros hacemos aquí en República Dominicana. Pero antes de eso, vamos a hacer una breve historia y me pueden corregir en los comentarios si no es así. Cómo empezaron los musicales dentro de la iglesia adventista, especialmente en la ACD, que es lo que yo más o menos recuerdo y de donde yo soy. Miren, había un señor, no sé si aún vive, amigo de Josian, llamado John Parra. Él tenía un grupo. Jan Parra, sí. Él tenía un grupo que era del distrito de Nueva Vista y de Cambita, de Camboya. Si antes usted buscaba Ciudad Veneno en Google y aparecía. No es verdad. Tú lo googleas y aparece. No, ya lo quitaron. ¿Lo quitaron? Sí, ya lo quitaron. Entonces, él tenía ese grupo. Pero cuando en los camporis de la ACD hablaban de musical, para eventos, los clubes lo que hacían, dramatizaban las canciones, no hacían musicales per se. Era drama o más bien hacían una especie de pantomima con las canciones. No creaban un guión. No, exactamente. Luego, una novela. No creaban un guión. Luego en un no recuerdo cuál era el director de joven en ese momento, y se hizo la propuesta de un musical real como evento. En ese tiempo, quien montó un musical como club, eso fue para un campo de guías mayores, montó un musical como estilo Broadway, fue la iglesia de Piantini. ¿Qué campo fue ese? No recuerdo el campo, y yo creo que fue para el tiempo si no fue para el de Alessandro, a finales de Alessandro, creo que fue a principios de Felipe Bautista, no recuerdo bien, pero sé que ahí en los clubes, dentro de los clubes, comenzó las producciones de musicales dentro de los clubes. Luego, por el costo de los mismos, se eliminaron de los eventos y ya pasó a ser parte del opening de los campos. Inclusive creo que Jan Parra fue que empezó en los días de la hermandad. En los días de la hermandad era que se presentaban ¿Te documentaste bien? Porque esos. van a decir que no era así. No, pero pueden hablar de mentirme ahí. Los musicales. Y no, Josian pertenecía. Sí, claro. Josian. Manos extendidas. Manos extendidas. Se llamaba el ministerio. Pero tú ves. No, claro. y
y era una buena producción. Sí, muy Sí. buena. Prisco se la creía la movie. No, claro. El actor tenía principal. su- Sí. exclusivo para Entonces, llevarlo a él. ahí, Prisco, no. Saludo, Prisco. ahí empezamos, bueno, donde yo veía per se el asunto de los musicales. La música, que es de uno de los puntos que vamos a tratar aquí, o de los ritmos musicales, él tenía una página de donde él descargaba o tenía que pagar Sí, se para Poder descargar. poder Descargar. tener los derechos de los uso derechos, exclusivo los- por presentación. Exactamente. Es que se llama. Sí, se pagaba en dólares. Un stop. Y eran de pero ya músicas hechas. Sí, Sí, sí. canciones de canciones. Son música sí. producida y Son tú música pagas cristiana. por la En su presentación. mayoría eran, porque es otro tema donde vamos a caer si la música secular bueno, si el ritmo es secular o cristiano. Ay, Dios mío, no sé. Que ahí la que sabe un chin de este asunto es la señorita aquí, la licenciada, y el caballero allá. Nosotros lo que podemos es disparatear en cuanto a ese tema. No, claro, la gente está Entonces, preparada para Yo eso. soy un músico, más Ah, respeto. sí, ¿verdad? Que Soy un músico estudiado. este trompetista, ¿verdad? Sí, sí. Yo sí, nunca lo he sí. visto tocando la trompeta. No, 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 no. Ey, Yo No, también. ey, andaba con el pico cuidado. así. Sí. ¿Andaba con el qué? ¿Con el Con el qué? pico así. Sí, de Pero verdad. tú no te recuerdas. Claro, ¿Verdad? Rafael. Era que yo empecé a los 12 años. Sí, Ya tiene eso, razón. yo lo de élite lo montamos nosotros, fue de ahí, de la banda de la central. Ya, pero ese no es el tema, vamos a pasar a lo que estamos. Sí, sí. Entonces, vamos a las discusiones, señores. Y me surge la pregunta, lo que vamos a dejar para último ya es el costo, porque aún investigando en el cosa pasado, Rawlinson se fue demasiado lejos. Está Fue bien. demasiado lejos. Sí, te voy a decir, Yo puedo demostrar lo que Rowling quiso transmitir. Cuando dijo Entonces, eso. vamos a las preguntas. Y una de las que surge, la música. Las adaptaciones, las adaptaciones musicales que usamos para vale la redundancia, para el musical. Ujú. ¿Populares o cristianas? Y yo quiero que me respondan, porque también yo hice mi investigación en esa parte. Los ritmos. Y ahí me surgió una pregunta. ¿Qué ritmo usa la iglesia adventista, en este caso? ¿Cuál es el ritmo musical que usa la iglesia adventista? Esa es la pregunta. Porque de ahí depende también de nuestra conversación. Ok. ¿Cuál es el ritmo musical que tiene la iglesia adventista? O la pregunta mejor, ¿tiene la iglesia adventista un ritmo específico donde nosotros debemos, Esa está mejor. un nicho de ritmo de donde nosotros debemos de limitarnos? No. Yo aquí pienso que más bien, Dale, que Lady, a en vez ver. de un ritmo específico, sino que más como que se adapta a uno que no es que la iglesia adventista creó y nosotros cantamos nada más en este ritmo, sino que de toda la variedad de los ritmos que hay, entonces se adapta más a uno Mira, o a algunos más bien. en ese aspecto, específicamente la iglesia, porque si nosotros hablamos de la iglesia adventista como tal, no podemos circunscribirnos nada más a lo que nosotros conocemos como iglesia adventista en República Dominicana. Eso es lo primerito. La iglesia adventista como órgano internacional es una organización multicultural. Entonces, la adoración es una manifestación espiritual con contextos culturales. Por ejemplo, no puedo entender, para nosotros un mariachi en una canción cantada en la iglesia no hay problema. Amor, escúchame que te interrumpa, mi rey. Te me Dale. estás adelantando ya a la parte final, al clímax No, del él está tema. explicando. No, yo No, estoy no, explicando no, culturalmente. El nicho de ritmo. El él lo está ni- Lo explicando. que pasa es que hay una Que parte tú tengas que una yo quiero- pregunta por ahí, eso no tengo que Eso ver con no- esa vaina. Quiera decirlo al Tú final. puedes Desarrolla tu abordar punto, esa pregunta desarrolla. ahora. Vaya, dale, A mí no me desarrolla tu cuarte. ¿qué Ahora es? él quiere cortarme el Oh, oh. muchacho. No, para que Déjalo sigamos la que sea línea. No, pues bajar la pregunta ahorita cuando Está yo bien, termine está de bien. hablar. Sigamos en tu punto, sigamos Oh, en oh. tu punto, Raúl. Oye, entonces, un mariachi aquí en República Dominicana no hay problema, pero tú no lo vas a oír en México. Porque culturalmente, en el contexto en el que ellos lo usan, son diferentes a lo que nosotros entendemos aquí. Ahora, de la misma manera, un merengue tú no lo vas a ver en una iglesia adventista en República Dominicana por el contexto social y circunstancial que tiene. Ok. Ahora, teniendo esto en cuenta, la iglesia adventista como tal no tiene una identidad musical global, sino local. Entonces, entendiendo eso, no hay un estilo único musical que se pueda adaptar a una música. Ahora sí, hay estilos musicales
que no son bien vistos dentro de ciertas comunidades adventistas. Porque, por ejemplo, en mi iglesia local tú puedes ver muy bien una música con batería bien fuerte, pero tú vas a la iglesia, por ejemplo, de Josian y quizá no la vea, o quizá en la iglesia de Lady quizá no la vea bien. Pero ese es una microcultura, un microclima que tenemos ahí. No es un contexto que podamos decir a todo el mundo le va a caer bien. Y Ve. yo entiendo bien esa parte que Rawlinson dice y me llega a la mente que yo fui a una iglesia donde subieron unas personas, por ejemplo, de mi iglesia, Linaje Real, fuimos a un culto de una iglesia y subió la agrupación de allá a cantar, unos jóvenes de allá. Ajá. No voy a mencionar la otra iglesia que fue por respeto. Esa iglesia. Pero cantaron, te voy a poner el ejemplo del himno que usan mucho en el himnario nuevo. Ellos están basados todavía en el himnario antiguo. Ok. Es decir, ellos cantan esos himnos que son más pasivos, pero fueron y cantaron, traían en silencio. Tú sabes que en el nuevo himnario tiene un ritmo diferente. Sí. Vale. Y- Va más rápido. Va más rápido, el tempo es más acelerado. No. El himnario antiguo va más rápido. No. No en todos los. No, lo que pasa es tú estás confundiendo. Tú estás confundiendo la intensidad del pianista que está tocando con la velocidad o tempo de la música. Como el himnario anterior solamente era con piano que estaba tocando, el pianista tenía que llenar los espacios sonoros con las percusiones de las teclas que usaba. En este caso son músicas orquestadas las que tiene el himnario de ahora, por lo tanto tú no oyes tanto el piano, sino que oyes la instrumentación de violines que hay atrás. Si tú me pones lo que yo escuchaba anteriormente, el himno de O Jóvenes Venid, Ujú. y el de ahora es un funeral. Me estás tomando dos ejemplos distintos. Pero Exacto. el Por tema eso no Vamos a es- acabar, vamos a pero acabar está eso. bien, Vamos a acabar eso. Vamos al tema. Le voy a de- decir una cosa. Vamos Ahora al mismo. tema en sí. Ahora mismo. No estamos yendo Le voy a solamente- explicar, le voy a explicar. Escúchame, no estamos yendo solamente a la parte de la música y todavía no me has Tú preguntaste de música, pero fue no que me han tú dado quieres la que te respuesta. respondan. Y No no me han dado la dejó que respuesta. Josian termine su ejemplo. Sí, dale, Josian, no terminen la Pero respuesta. te han dado respuesta Dale. hace rato. Bueno, el tema es que al Oh. final de eso, unos dirigentes no les gustó eso, porque decían que esa música no es a la que ellos llaman una música de verdaderamente adoración a Dios. Por el ritmo. Interesante Era que tú muy digas acelerado. Que tenía, lo que exacto, ellos por el ritmo dijeron, era que acelerado. entendieron. Exactamente. Entonces, hay también un grupo que le han prohibido cantar muchas alabanzas, así esos coritos que son movidos. Recuerdo el Campori también, que Rawlinson dirigió unos coritos allá, que el Campori Se prendió. se prendió. Por el ritmo que había, la juventud le En el gusta. contexto iba. Exactamente, en esa iglesia tú no puedes ir a hacer eso. No. Es decir, a cantar, a cantar esos himnos, porque ellos dicen, no, tenemos que usar los himnos que son Más calmadito. más calmados. Sí, señores, mira, debemos entender algo. Y por eso mucha gente yo le hago la referencia de que se estudie en el libro La música de Elena G. de White. Ujú. Y me pueden corregir. La iglesia tiene dos momentos, uno de adoración y uno de alabanza. Los himnos que tú utilizas para el momento de adoración no son los mismos que tú utilizas para el momento de alabanza. Son distintos. Ahora, sin salirse de la comunión, vamos a decirlo así, con Dios. La alabanza y la adoración son dos momentos distintos. Son dos momentos distintos. Pero vamos al tema porque no hemos concentrado mucho en la música, en la música. Y yo hice la pregunta sobre el ritmo. El ritmo per se que utiliza la iglesia adventista, ¿cuál es? La balada. Balada pop. Balada, más o menos sí. Exacto. Pop. Balada pop. Pop. es lo que usa Más la pegado al iglesia. gospel, que es lo Lo mismo. que y se está entrando un chin el rock. Y el R&B Pop un rock poquito. también está entrando ahora mismo. Esa era la respuesta que tenían que darme hace rato. Pero tú no preguntaste eso. Sí, yo La hablé del pregunta no fue ritmo. específica. No lo preguntó eso, pero ese es otro tema. Ok. Pero, Exacto. pues, Está hablando bien. de los musicales, yo tengo una pregunta, porque realmente yo he escuchado sí, muchos comentarios y al respecto de específicamente el musical del Campori, Del Nacional. sí, del Campori Nacional, Ujú. respecto al uso de canciones seculares que ya existían y las adaptamos al musical. Le pusimos otras letras y la utilizamos para presentar el musical del Campori Nacional. Disculpen, y quiero corregir y disculpen, no ofendiéndole. Usted dijo canciones seculares. ¿Se utilizaron letras seculares dentro del musical? Pero eso es lo que estoy explicando, que Ok. se utilizaron el ritmo, Ritmo, digamos, la música. pista.
La pista, la Para que música de entiendan, una Entendí que se canción refería a eso. existía. Entendí que se refería a lo Claro. que son las pistas. Yo no. De una No, la pista que música ya especial. existía. Yo entendí mal. Yo Una entendí pista, Una canciones. canción que ya existía. Así y son le los cambié la letra, se la adapté. Un ritmo que ya existía y le cambiamos la Le letra. cambié la y hice letra. una adaptación. Exactamente. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo usted lo ve? ¿Me va a Mira. preguntar a mí o? No, mira, tú no respondas, no por Responda favor. ahora. Yo Porque entiendo, yo entiendo yo, ¿Tú entiendes? porque sí, porque en esto entra el tema costo. Y cuando yo hice mi tarea, la respuesta que yo tuve, se puede hacer la adaptación. Y todo depende de lo que el productor quiera llevar al público. Lo que el productor quiera que el público sienta en ese momento. Ok. Sí, Está la voz, porque este tema de los musicales es muy abarcante y lo que me decía la persona era que todo, hay un verso que ahorita tú lo vas a mencionar, aparte de que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Y por qué déjeme Pero, ese desarrollo. José, el que está coartando eres déjeme tú. ser, Lo sí. están extrañando, le van a Entonces, quitar la idea. Si el productor lo que quiere es llevar a su público a que llore, va a utilizar un ritmo que lo va a hacer llorar. Y la escena que se va a ver en pantalla lo va a llevar a eso. Entonces, ahí entra la discusión del baile, las expresiones corporales que él va a utilizar. Y entonces nos meteríamos también en el tema, pero vamos a terminar esa parte, de la danza y el baile dentro de. Yo creo que no más, estamos ¿Qué es lo que tú quieres preguntar? Yo creo No que es estamos más, hablando de eso. sí, yo creo que es más lo que el productor quiera llevar con el ritmo, a que la gente sienta. Rafito, dime Yo, tú. yo ¿Qué tú quisiera crees? decir algo antes de pasárselo a Quisiera Raúl. eso lo va a decir. Sí, yo voy a defender un poco a Raúl. Y es que para mí... Espérate, no te vaya a Rafito, vamos a defender a hacerlo Para así. mí... Ok, no fue defender a Raúl, mi posición. Es la posición Vamos a tuya. hacerlo Para mí así. son- Mira, para mí son Rafito, notas ponte de musicales. este lado, lo Porque de hay rojo na- de este lado, lo de negro Para de mí, Porque nadie lo está para tocando. mí son notas musicales. Si tú presionas un do, es un do, sea un do bajito, un do alto, un do mayor, es un do, un re, un mi. De acuerdo a la manera en que tú lo presentes, es do. Y todas las canciones van a tener un do. Sí. De acuerdo a como tú presiones a como tú manifiestes la nota do, larga, corta, una colchea, una semicolchea, es que te va a dar el ritmo, una blanca, una redonda. Entonces, para mí son notas musicales. Yo pudiera haber agarrado esa misma canción y hacerle un arreglo en las notas que no se podían porque fue comprada igual, y ya no era la misma. No. Porque le quité la introducción, la puse en el medio y lo que hice fue cambio y ya no era la misma. Para mí son notas musicales, son ritmo y ya, balada pop rock, balada, lo que sea. Para mí es música. Y esto lo digo de mi criterio, de lo que pienso, no sobre la base de una investigación. Entonces tú quieres decir que esos comentarios que las personas andan haciendo, de que se usan músicas seculares, tú dices que sí, que está bien que se usen esas músicas. No, en mi criterio, Pero en en tu mi criterio, a tu ignorancia bíblica en cuanto a Sí la o no, señor manifestación de abogado. que es pecado. No, porque aquí no se Sí está hablando de o no, pecado. señor No se está hablando de abogado. No, No se no está hablando hemos de entrado pecado. en esa parte. No se está todavía. hablando No de hemos hablado pecado. de pecado. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí o no? Mi Pero él lo dijo. respuesta, usted no puede limitar a lo que usted quiera que yo diga. Mi respuesta por fue eso la que a mí yo no me gusta la de manifesté. abogado. Pero, ok, más fácil en general. Es decir, que esas músicas que se están usando para esos campos y para hacer esos musicales son para adorar a Dios. Eso. Una de las canciones están siendo para con eso. la que más la iglesia adventista se ha identificado, la base musical de las voces, las notas musicales, es de una canción secular. ¿Cuál es esa? Se nos va la vida buscando libertad. Ah, esa de ¿Me Forgiven. equivoco? Esa de Forgiven. ¿Y de qué canción es esa? No recuerdo, pero la puedo buscar. Es de Forgiven. No, la canción que tú- la sí. original. Yo la puedo buscar. Eso Pero- fue hasta viral en las redes Muchas veces sociales. nos escandalizamos por el ritmo. Cuando estábamos haciendo la investigación, mi esposa me envió un video de un reggaetonero con una sinfónica cantando su canción de reggaetón. El mismo una- reggaetón, pero el con mismo- una pero- La de sinfónica. Por una Arcángel. sinfónica. No. y, Arcángel.
No, Arcángel tiene uno. Sí, muy duro. Yandel tiene uno. Entonces, Un cantante muy famoso llamado Mika, cantando Grace Kelly con es tan, tan, tarán, y lo canta con una sinfónica. pero Sigue el siendo gospel, cuando tú lo escuchas, el Por gospel, favor, no mete el gospel. pero el gospel es considerado como música cristiana. No, yo por eso te Dentro estoy del diciendo, ritmo, o dentro sea, del ritmo, y el gospel, por lo menos a mí, me hace cabecear. Bueno, lo que pasa es que los orígenes, mira, los orígenes del gospel y los orígenes del hip hop son el mismo. Lo que la gente no lo sabe. Ok. Cabecilla pecado. bien, hablando de musical, Ah, Pero vámonos al musical, seguimos Hablando al del musical. musical. Las adaptaciones. las adaptaciones y las canciones que utilizamos dentro de... Yo tengo un punto de vista muy particular, porque mi punto de vista. lógico, No, es tuyo. claro, Ah, pero aquí vinieron como... Entonces, yo pienso que tenemos que tener cuidado con las canciones que utilizamos para presentar alabanzas a Dios. Recuerden que todas las canciones que utilizamos, además de que van dirigidas a un momento en específico o para un tema en específico, deben estar o deben ser alabanzas a nuestro Dios, como lo leímos en el Salmo que comenzamos en la introducción o que leímos a la introducción. Y entonces, las canciones, cuando se componen, o quien las compone, tiene un propósito con esas canciones y también tiene un trasfondo con esas canciones. Si mi canción, si mi alabanza es para Dios, pero yo utilizo algo y no investigo, qué sé yo, bien, lo que otra persona ya creó, entonces yo puedo traer al templo, llevar delante de Dios una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda no apta, no agradable al Fuego Señor. extraño, señor. Fuego extraño, exactamente, esa era la palabrita que estaba buscando. ¿Y qué pasa cuando yo traigo fuego extraño al templo? ¿Qué pasó con David? Un rayo lo mató. Y Rayazo. ahí mismo quedaron. David estaba en otra En situación. otro tipo de fuego extraño. Pero era fuego extraño. Sí, era al fuego concepto quiero referirme. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque el versículo que Uzi mencionaba ahorita es que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pero muchas veces nos quedamos solamente en ese versículo y sigue diciendo algo aquí que voy a leer, que dice el versículo 32 y 33 de Primera de Corintios 10, que dice que no sean tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea que si yo pienso que si la canción que yo voy a utilizar, en vez de alabar y construir, lo que va a traer es discordia y va a hacer que otro tropiece, entonces no debería Tú utilizarla. supieras, Mira, Lady. la sierva del Señor, Ellen de White, busqué aquí la tarea, dice, todo acto debe conducir la adoración verdadera. Elena decía que todo lo que se haga en la iglesia debe llevar a un culto racional, reverente y dirigido por el Espíritu Santo. Y dice, si una música se convierte en una actividad emocional y teatral que distrae en lugar de conducir a la verdad, no estaría aprobado. Dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 492. Dice, Dios requiere que nuestras reuniones sean conducidas con solemnidad, dignidad y reverencia. Ok. Antes de darle el paso a Rafito, tiene que levantarme, es una pregunta. Nuestros musicales, ¿cuál es el propósito de nuestros musicales en los eventos que nosotros hacemos? Independientemente si es Campori, si es un Día de la Hermandad, si es una sociedad de jóvenes. ¿Cuál es el propósito? Atraer personas, yo entiendo que es. No, según lo que tú leíste, No, tú preguntaste cuál es el propósito, no Exacto. cuál debe ser el propósito. tienes razón. ¿Cuál debe ¿Cuál ser? es? ¿Cuál Dentro debe de- ser? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Ahora, ¿cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es... No me voy a ahorrar eso. Qué No, fuerte. dale. Dale, Yo dilo. entiendo que el propósito es que vamos a celebrar un evento y que se vio bonito. Ellos no saben las implicaciones Que puede de tener. que tiene una obra de teatro de esa magnitud. Para mí maravilloso, para mí eso es lo mejor. Y los aportes que hace ese tipo de obra de teatro son las que yo quiero que se lleven a los Campori, que es el lugar, la edad donde nosotros tenemos que hacer esas cosas,
porque lo que va a pasar ahí se le va a impregnar en la mente a los niños y va a ayudar en su comportamiento, en su ser diario. Entonces, los mensajeros de Pero Satanás... Rawlinson quiere responder hace rato. Es algo. que Tú no lo dejas hablar. a él no se le puede dejar esa parte porque yo tengo otra pregunta para él con respecto a eso. Entonces los mensajeros de Satanás, sí, los mensajeros de Satanás Yo no se le ponen pongo a el celular buscar, arriba porque el celular vale más que él. se ponen a buscar, se ponen a buscar en el internet todo ese tipo de canciones y hacen sus memes para que digan, bueno, esta canción la trajeron del mundo secular y miran dónde me la metieron en la iglesia. Pero los muchachitos que van a ese campori, la intención de quien produce el musical, aparte del momento, porque la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene Su tiempo. tiempo debajo del sol, y dentro de la diversión yo también puedo glorificar a Dios. Dentro del juego yo puedo aprender de Dios. Es decir que ahí yo estoy cumpliendo que todo lo que respire a la vida de Dios con todo lo que se puede hacer. Entonces, hay una canción que también fue muy criticada de esta película Greatest que... Showman. The ¿Cómo que Greatest se? Showman. Ajá. Greatest Showman. Esa canción, no, yo no puedo... Dilo a ver. The Very Showman. Esa canción, Está aprendiendo. está la aprendiendo. comunidad agarró el pedazo de esta mujer que tenía una condición, porque es Genética. Genética, sí. biológica y genética, sí. Y se montó en esa canción para vender Una idea que no. una idea que no es y que la canción no transmite. Exacto. Entonces, yo por esa discusión vi la película completa y le vi el contexto a la película y nada que ver con la comunidad. Entonces, ahí viene mi pregunta. Cuando Dale. tú adaptaste esa canción, ¿qué era lo que tú querías que Transmitir que se en transmitiera? la canción. ¿Cuál era el Eso mensaje que soy. quería llevar? Mira, entendamos el contexto. Acabamos de salir de pandemia. Había muchas personas en depresión. Había muchas personas con situaciones emocionales muy frágiles. El Campori se llamaba, ¿cómo era? Más que valientes. Más que valientes. Y el propósito de ese musical es que a pesar de todo lo que esté alrededor tuyo, todo lo que esté en contra de lo que tú crees, tú debías levantarte y decir, yo soy cristiano, yo soy fiel, Dios está conmigo y aunque todo alrededor mío se esté derrumbando, yo voy a decir que yo soy un hijo de Dios por encima de todo. Amén. Ese era el fin de esa. Ahora, en cuanto a todo lo que ustedes han estado hablando hace rato, la música que ustedes oyen muchas veces no es la primera opción. Hay una depuración bien grande, incluso. Hay veces que yo oigo música y el equipo mío oímos música y decimos, wow, esa canción, esa música, ese arreglo sería genial para esta escena que estamos buscando. Pero decimos, o digo a veces yo como productor general, no va. No va porque el espíritu que me va a levantar esa canción en el público que me va a estar viendo no va a llevar el mensaje que yo necesito. Entonces, ese punto es muy importante que, para que no crea muchas veces que se coge la primera canción que se toma, sino que se analiza todo demasiado bien. Es más, te voy a dar un aviso. ¿Puedo decir lo del Campori de guía? No. No. Ok. Está bien. Pero en ese mismo tenor yo aprovecho y le digo a Rawlinson que no es por atacar ni nada, pero es mi punto. Ajá. Pero para mí, ese Campori, ese musical, no ha visto otro que lo supere. Ese musical no ha tenido más. Ese musical fue el único con formato en todo el espectro de la palabra musical. Completo, completico. No musical moderno, musical clásico como debe ser. Hay algo que yo quisiera decir para cerrar esa parte de lo que es la música, de hablar de la música. Y voy a tomar en consideración o en cuenta la manifestación que hice diciendo de la canción de Forgiven. Todo aquel el que escucha esa canción que yo dije lo lleva al trono de la gracia. Si nosotros no sabemos que eso viene
de una música secular, el intro, que es que yo creo que es, nosotros no nos sacamos eso de la mente de que estamos adorando a Dios, el sentir. No deberíamos de exagerar. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y ahí está Google, está ChatGPT. Pregúntale a ChatGPT, mira, ¿cómo yo me llamo? Hasta que eso te dice. Claro. ChatGPT te dice todo. Entonces, no hablemos sin investigar. Y le estoy hablando también de mi propio punto de vista, que hierro mucho hablando sin investigar. No hay que criticar tanto. Y pasar a la parte también del $1.000.000 que hay que gastar, busquen el $1.000.000 para nosotros poder crear las pistas que dicen que mentira. Tú eres de los que dice que mentira, que fue $1.000.000. Yo hice mi tarea. Dime que yo haga hice- mi- Que a ver. más se Te lo voy a tarea. mostrar, Que dale. más se tarea. Claro, porque El para padre, esto, para esto había que venir preparado, para no disparatear. Vengan, preparado, dale. Cuando yo estuve investigando una producción de Broadway, por lo que conlleva, estamos hablando de entre 50 y 60 millones de dólares. Ujú. Una producción Una- que dura más o menos 2 horas. 2 horas. Ajá. Es Entonces, el doble. Mira, se me hago un ojo. Es el espíritu sí, porque tocando. hay que hacer unos pagarés y un asunto. Para hacer un musical aquí y comprar las pistas, el aproximado que yo investigué, el aproximado Para comprar las pistas. para comprar las pistas. Ok, dale, sí, comprando la pista, Dígame, dale. Yo estoy- sigo no, llorando, pero- No, para está comprar bien. la pista Él lo puso en está un contexto bien. entre 1.000 y $1.500. Las Pero tú pistas me lo sigues en compradas. Estados Unidos porque aquí la moneda es peso. Mi amor, pero es solamente tú entras a Google, pones En la el valor calculadora. y te lo va a dar. Comprar pistas, tú dijiste. Sí, comprar pistas. Comprar Correcto. pistas, sí. No Eso- crear pistas. No, crear pistas. Comprar. También Cuando- hice mi tarea. Y cuando hablamos del $1.000.000, dijimos crear Crearlas. pistas. Crearla, No lo hiciste. sí lo hice. No llegamos al millón, pero estamos cerca. No, aquí voy. No, pero si son $1.500. No, comprarla. Ah, ok. comprarla. Sí. Pero Raúl, crearla desde cero con una banda y después una Con una producción. orquesta. Ajá, con una orquesta. Ajá. Ronda los 600 a 700 mil pesos. Ah, y muchos dijeron de que no, que eso es mentira, que dónde están, que fue lo que hicieron con esos cuartos. No, porque las personas ¿Qué es lo que van a creyeron. hacer con eso? Las con personas esos creyeron que $1.000.000? fue que él invirtió o no. Debieron ver el video, lo que Exactamente. comentaron en Instagram. Ir a ver el video, que ustedes también hasta participan, eso da pena. No, mira. Ustedes participan del musical y los que chimean del musical, eso da pena, muchachos. Esos dos muchachos que, ¡ay! Dije que se asombran hasta mira. Ah, Sí, porque pela. la mayoría de los que estuvieron ahí hablando, la mayoría de ustedes que estuvieron comentando, Hoy participaron. Participaron. Ay, Dios. participaron. Real. pertenecieron. Eso da vergüenza, ¿eh? No se pongan así, cármense. Inclusive, después que yo hice mi desglose, lo que el productor acá cobra los por ejemplo, a campos. la asociación, a los campos, Ujú. el costo es muy bajo. Realmente para Muy lo que bajo. conlleva, el costo es muy bajo. Es decir, que Aunque- sale perdiendo casi. ¿Con qué? ¿En No, qué? no. Eso es para la En el obra, eso es campo para la de obra. Cuando ¿verdad? tú vas a crear una canción desde cero, sin pista, tienes que pagarle a uno que te cree la pista si tú no sabes crear los instrumentos, que si tú no sabes decir, mira, yo Digitales. quiero tal ritmo, tienes que pagarle a un creador de los ritmos. Claro que sí. Si es digital. No, pero primero la idea se crea digital, En la maqueta, sí. ¿me entiendes? La maqueta digital, sí. Entonces tú vienes y dices, bueno, yo quiero una guitarra. Tú no vas a buscar a los guitarristas que tocaron ahí en la central, que tienen 3 meses aprendiendo. Tú te vas a buscar el mejor. Y te cobran por horas. Sí, Agrégale a la hora Después de te vas a estudio. buscar a un pianista. Ese es el tema, que te cobran por hora. Agrégale Y el la hora de y el estudio. pianista El te va- espacio del estudio El te lo espacio cobran. del estudio, tú tienes que pagarlo. Tienes que pagarle a todos los músicos individual, a los coristas individual, hasta el solista, si no va a participar en el musical, tú tienes que pagarle. Y es más, hay actores del musical que te cobran por actuar en el musical Y otra también tarifa para por grabarte. cantar en el musical. Ujú, sí. Entonces, cerrando ahí, y lo último que nos queda, en estos pocos minutos, desglosemos la parte de la danza y el baile dentro de la iglesia. Aquí hablamos muchos temas que son temas que deben tratarse por separado. Sí. Entonces, en los musicales cristianos, ¿se danza o se baila?
porque muchos no les gusta el movimiento de cadera que existen y debemos saber la diferencia entre una danza y un baile. ¿Para qué es el baile y para qué es la danza? Y bíblicamente, si nos vamos a bíblicamente, ¿Hay danza? hay danza. El versículo Pero que no nos vamos a meter en ese tema. Hablemos brevemente dentro del musical, De lo musical. el movimiento de las caderas Ok. y los hombros, si Pero son ¿qué danzas, movimiento de la cadera? Yo- si son danzas o bailes. En ese aspecto hay que diferenciar tres cosas: danza, baile y pantomima. La mayoría de nosotros en nuestras iglesias lo que hacemos son pantomima, que es movimientos que dan a entender que yo estoy traduciendo lo que yo estoy diciendo. Perfecto. Ok, básicamente eso es la pantomima. El baile son movimientos espontáneos que responden a una emoción sin previa planificación. Ay, Entiendo. tú hiciste tu tarea. Es que Eso yo yo soy lo profesional investigué. del área, varón. Eso yo lo investigué. Entonces, los que bailan, por ejemplo, tú vas a una discoteca de aquí, las personas están bailando con la música. No está nada coreografiado previamente. La danza, a diferencia, sí está previamente coreografiada, definida y estipulada, y está limitada a los cánones del estilo que se está presentando. Entonces, cuando hablamos en los musicales, la mayoría de nosotros hacemos pantomima. Hacemos pantomima ahora. Fuera de la pantomima, lo que hacemos danza y hacemos coreografía, que no es baile. La diferencia está en que cuando uno hace unos movimientos, los movimientos que vamos a realizar primero no deben ser movimientos erógenos. Correcto. Háblalo No en debe- español, dile erótico, porque si erótico. no lo van a Erótico, entender. está bien, no pueden ser movimientos eróticos que reflejen sensualidad. Sensualidad, Aquí sensual. No pueden ser sensuales ni provocadores. Se entiende también que el movimiento de las caderas en ciertos movimientos evocan cierto tipo de sensualidad. En danza se estudia que los movimientos de aquí hacia arriba, dependiendo cómo tú lo ejecutas, expresan cierta energía, y los movimientos de las caderas impulsadas hacia abajo reflejan lo que son las energías sexuales. Entonces, Y en nuestros musicales, en ¿cuál de nuestros los dos musicales se utilizan son los movimientos de La los cadera ombligo hacia hacia arriba. Muchas veces. usamos? Como en la marcha, si me y si agaché, se, perdí. no. Y si se utilizan, por ejemplo, movimientos desde abajo, son para completar desplazamientos, son movimientos específicos, porque se ve muy mal, por ejemplo, que tú estés haciendo movimientos así sin una extensión completa de tu cuerpo. Las extensiones sí se utilizan y son necesarias. Exactamente. A el espíritu, muchas veces incluso muchas veces en los ensayos tenemos que limitar, mira, no es así, bájale dos. Ok. Entonces, en resumen, los musicales te llevan a una expresión de alabanza al Señor. Eso es lo que estamos entendiendo, damos a entender. Dos, no se está bailando dentro de los musicales. No. Entonces, el que entienda que es un baile no sabe la diferencia entre danza y baile. Exacto. Tres, estamos obligados, no es obligado, estamos obligados a hacer adaptaciones por costos. Y cuarto, la gente debe leer su Biblia. Correcto. Mensaje final, señores. Tengo un mensaje aquí para esas personas que estuvieron criticando esto del musical. Vamos a darle con la Biblia. En Oseas 4:6. Diablo, que vamos a dar con Dice, la Biblia. mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo creo que no hay que hablar mucho ahí. Esa gente tiene que estudiar y conocer antes de comentar. Si tu autoestima hoy se encuentra baja, dice un cantante, y con los demás tú siempre te comparas y sientes que ya nadie te ama, recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda hablando de los demás y Mantenga. tenga vida eterna y deje de compararse y de criticar a los otros para compararse. Gracias. Pasen buen día. Hasta aquí fue este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, porque esto fue A Propósito Podcast, el que llegó
para quedarse. No estábamos lejos, estábamos de parranda, chiquito ahí en el campamento.